Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. El enriquecimiento ilícito forma parte de su estrategia para oxigenar a su régimen y sostener su represión. Daniel Ortega y Rosario Murillo saben que frente al aislamiento internacional, las exigencias de organismos multilaterales para la obtención de préstamos y su continuidad de violaciones a los derechos humanos, su alternativa certera es robar, y en los últimos 6 años lo han puesto en práctica de forma recurrente. Ese método lo han bautizado sus críticos como la piñata 2.0. Los dictadores reeditan su forma de lucrarse como en los 80 y desde 2018 han cancelado a más de 3.500 organizaciones sin fines de lucro, ordenado la confiscación de bienes de 317 opositores a los que además les ha eliminado su derecho a la nacionalidad nicaragüense, y a otros empresarios de forma selectiva les ha arrebatado su patrimonio. La fase armada del golpe fue parcialmente financiada por los magnates. Toda esta pandilla financió compra de armas, sostenimiento de los tranques, la campaña de desinformación y de calumnia. Esos robos son un puro y duro acto de venganza política, pero el régimen y sus propagandistas pretenden aderezarlos como legítimos con el argumento de que algunos empresarios apoyaron la rebelión cívica de 2018. Creo que ya pasó más allá de las reformas del INS y la gente es lo que está pidiendo, porque sigue diciendo el presidente que pasó lo del INS, pero la gente sigue saliendo y la gente sigue pidiendo otras respuestas, ¿verdad? Que todavía siente, si no estarían aquí afuera toda la gente. Lo cierto es que ese mecanismo le ha permitido al caudillo sandinista y a su esposa apropiarse de $250 millones. Una nueva piñata que a largo plazo tendrán que pagar los propios nicaragüenses una vez se dé un cambio de gobierno en el país. Consideramos que esta lamentable decisión pone en riesgo la institucionalidad gremial, la libertad de asociatividad y representatividad en el hermano país de Nicaragua. Esos datos, según una investigación dirigida por el periodista Wilfredo Miranda, en conjunto con el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de la organización Hagamos Democracia, son apenas la punta del iceberg de una magnitud de la deuda que los Ortega Murillo heredarán a las nuevas generaciones. Esta investigación básicamente lo que nos muestra es la punta del iceberg de lo que básicamente podemos llamar de alguna manera la nueva piñata de confiscaciones ilegales en la que ha incurrido el gobierno de Daniel Ortega al usar la confiscación y la apropiación ilegal de bienes como una política de Estado. De modo que esta investigación es simplemente una aproximación inicial a lo que se ha confiscado hasta hoy. La tiranía se ha apropiado de medios de comunicación independientes, de ONG de derechos humanos, medioambientales, empresariales, de labor social, religiosos, sedes diplomáticas y hasta universidades. Se ha quedado con sus instalaciones, sus bienes inmuebles y les ha congelado las cuentas bancarias. La Asamblea Nacional ilegalizó 19 cámaras empresariales, una decisión condenada por la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Los 250 millones solo representan un promedio de la cifra real, ya que el informe únicamente documenta 36 casos de confiscaciones. De ese total, se desprenden 78 propiedades robadas a críticos del gobierno, que alcanzan un valor de casi $18 millones. Pero la dictadura no solo se ha adueñado de viviendas personales, sino de otras propiedades para vacacionar, terrenos, fincas, condominios, embajadas, módulos comerciales.
Algunas las ha convertido en entidades estatales y otras las ha donado a entidades como el Instituto Nacional de Seguridad Social y el Instituto Tecnológico Nacional. Todas, además, las ha bautizado con el sello del FSLN y en sus paredes cuelgan los retratos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como que si fueran un regalo bondadoso de los tiranos autoerigidos como mesías tropicales. Luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad. No nos vendemos ni nos rendimos jamás. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos: Ortega ha robado más de $250 millones con la piñata 2.0, una deuda a futuro para Nicaragua. Marlin Balmaceda, basada en la investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, nos trae ese recuento de propiedades que en 6 años el Estado ha acumulado amparado en leyes arbitrarias, represión y su control sobre los 4 poderes del Estado. En Nicaragua no hay respeto a las leyes y nadie se escapa de la mano de hierro del régimen de Ortega. Tras ordenar la confiscación de bienes a 317 ciudadanos en febrero de 2023, meses después inició su operación de la nueva piñata. No aceptamos para que el gobierno ilegítimo e ilegal de Nicaragua pueda quitarle la nacionalidad a ningún nicaragüense. Nosotros lo que estamos denunciando es que los jueces y los magistrados han prevaricado porque han cometido delitos al aplicar condenas que no existen en la legislación nicaragüense. En esa lista se encontraban las activistas políticas, feministas y críticas a la dictadura Sofía Montenegro y Azalia Solís. Ellos son delincuentes que lo han mostrado públicamente. Ellas, antes de salir al exilio para escaparse de la cárcel tras ser declaradas arbitrariamente como traidoras a la patria y despojadas de su nacionalidad y sus bienes, vivían en el condominio Amazonia, en Managua. En ese complejo de 16 apartamentos, uno era en el que ellas habitaban, pero la tiranía quería aplicar su esquema de tierra arrasada y decidió apropiarse del condominio en su totalidad. Para lograrlo, impuso a los otros arrendatarios montos excesivos en busca de que abandonaran el lugar, y así los desalojó y se quedó con una propiedad valorada en $960,000. Afectaron la casa con todo lo que tenía adentro. Yo solo salí con lo que llevaba puesto y por el otro, encima de eso no les bastó, sino que confiscaron toditito el condominio. Son 16 apartamentos. Ese es solo un ejemplo de la forma descarada de robar de la dictadura nicaragüense. La confiscación, en el caso de particulares, no solo ha afectado a los desnacionalizados, sino que ha alcanzado a sus familiares. Se ordenó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, la inmovilización y decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades a favor del Estado de Nicaragua. Al condominio Amazonia sumó en enero de este año el Hotel Casablanca, inscrito legalmente a nombre de la madre del exmagistrado del Poder Judicial y padrino de bodas de Ortega y Murillo, Rafael Solís, al igual que el condominio Farallón de Sotavento de los Chamorro Barrios, familia contra la que se ha ensañado y que solo con ese bien les quitó $2,2 millones. Y ocuparon la propiedad de forma permanente, alegando que ejecutaban órdenes de la Procuraduría, pero no presentaron ninguna notificación, orden de allanamiento o documento de confiscación. El condominio está ubicado en un terreno que fue adquirido por el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mártir de las libertades públicas a finales de los años 60. Esos son algunos de los ejemplos del gran botín con el que se ha quedado el Estado y que a posteriori serán parte de la deuda pública de Nicaragua, que según la recopilación dirigida por Wilfredo Miranda en la punta del iceberg en la nueva piñata Ortega Murillo, alcanza los $250 millones,
una cifra inicial de la magnitud del atraco contra ONGs, críticos a la dictadura, a la Iglesia y a los familiares de los afectados. En esta investigación logramos documentar un total de 135 propiedades cuya confiscación ya fue consumada y el valor total de ella asciende a los 250 millones de dólares. De nuevo, este monto de los 250 millones de dólares es apenas la punta del iceberg de las confiscaciones, ya que, como decía antes, no se conoce la cantidad total de propiedades que han sido afectadas hasta la fecha, y además que el gobierno ha ido confiscando paulatinamente los bienes inmuebles, principalmente los bienes inmuebles de alto valor. De nuevo, en el plano de las confiscaciones en contra del sector privado, el régimen ha enriquecido su estrategia confiscatoria, yendo más allá de las propiedades y, como decía, se ha adueñado ilegalmente de las acciones que los empresarios tienen en otros negocios. De esa forma, las confiscaciones le están dando el espacio de oportunidad al régimen y a su círculo más cercano de entrar y controlar el sector privado La Constitución Política de Nicaragua establece en su artículo 44 la prohibición de la confiscación de bienes. Advierte que los funcionarios involucrados en esa violación pagarán con sus propios bienes, pero en un país sin Estado de Derecho, esa posibilidad es remota, explica el abogado y víctima directa de confiscación y desnacionalización del régimen, Dani Ramírez Ayerdis. Las confiscaciones son una de las tantas armas que tiene el régimen para castigar a la población nicaragüense, para vengarse de la población nicaragüense, porque para el régimen cualquier persona es un potencial opositor. Hay una cuestión importante respecto de estas confiscaciones. En primer lugar, el peso de todo esto robado va a caer encima del gobierno transicional. Y el gobierno transicional, apegado a la legalidad y a la Constitución, va a tener que devolver esas propiedades. Devolver las propiedades confiscadas imagínense, a 4.000 organizaciones, por ejemplo, propiedades confiscadas a gente en el campo, a grandes propietarios. Y sobre todo, una cuestión que a mí me preocupa son las universidades. Las universidades, estas 32 que han sido confiscadas hasta hoy, son propiedades muy valiosas, pero más allá de lo valioso en el sentido económico, es que ellos no van a devolverlas, se van a quedar ahí y lo van a hacer como hicieron con la UNAM en 1990, van a llenar de funcionarios del Estado que salgan del Estado, porque el régimen sabe que se va a ir y por eso es que confisca, porque hay una piñata lenta, como hemos dicho desde Cali, por dos cosas, porque si saben que se van, ellos saben que necesitan propiedades de las que basarse económicamente para seguir cometiendo sus atrocidades una vez suceda la transición. Por eso la transición va a ser difícil. Las confiscaciones se han convertido en una política de Estado. Miranda, ganador del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España 2018, cree que la historia de los 80 se repetirá y que el caudillo sandinista no responderá por esos robos. Pero yo creo que al final, como sucedió en los 90, creo que no van a responder y al final le va a tocar al Estado de Nicaragua resarcir estas confiscaciones. Ahora, para esta investigación intentamos ver si han habido traspasos a individuos de las propiedades y solo logramos identificar traspasos de propiedades a instituciones del Estado. Por ahora, al menos nosotros no logramos identificar que el gobierno haya traspasado una propiedad a algún individuo en particular, sino que se han hecho a instituciones del Estado y al ejército. Estas confiscaciones aplastan las leyes, ya que ninguna de estas propiedades se obtuvo de forma ilícita, resalta el también secretario del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos. No se pueden hacer confiscaciones.
No hay ninguna forma de hacer confiscaciones. Los únicos bienes que se pueden confiscar son aquellos obtenidos ilícitamente o aquellos obtenidos a través del enriquecimiento ilícito o del lavado de dinero o del narcotráfico o de cualquier otra práctica ilegal, que en ese caso el Estado traslada el dominio hacia instituciones que creo que están previstas. No creo que eso suceda como lo estoy diciendo, eso es lo que dice la ley, pero ningún bien está sujeto a confiscación. Incluso la Constitución dice que no van a haber impuestos con efecto confiscatorio. Ninguna casa puede ser confiscada. E incluso si en el caso de que haya una expropiación, que no es lo mismo que una confiscación, la expropiación se caracteriza porque haya una indemnización justa. ¿Por qué? Porque esa expropiación sucede bajo una regla general, que es el interés social de esa propiedad. Es decir, es necesaria. Si por ahí va a pasar una carretera, entonces se tiene que expropiar ese lugar, pero con una justa indemnización. Parte de esas confiscaciones, la tiranía las ha repartido a sus instituciones más cercanas. Los traspasos han estado dirigidos en su mayoría al INSS, su caja chica, el INATEC y el Ministerio de Salud. Con este último, intenta darle un matiz social al atraco. Al volver el recuento del asalto a 6 medios de comunicación, los que Ortega les ha declarado la guerra por recoger los testimonios de las víctimas de su represión. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Aquí en las afueras de 100% Noticias hay paramilitares. Aquí adentro también, en el segundo piso. Otro de los focos a los que apuntó el régimen para castigar por informar y evidenciar sus prácticas violentas fueron los medios de comunicación. Al menos 3 de los medios más importantes del país fueron confiscados. La prensa, 100% Noticias y Confidencial. La investigación contó con la información proporcionada por sus propietarios. El robo concentró $22.197.000 solo en bienes inmuebles. Al tema de los medios de comunicación, que ha sido, digamos, también de los primeros que estuvieron en la fila de esta voracidad confiscatoria del régimen Ortega Murillo. Como todos sabemos, uno de los primeros medios de comunicación confiscados fue Confidencial, luego el canal 100% Noticias en diciembre de 2018. En la actualidad, las propiedades de Confidencial y 100% Noticias fueron traspasadas al Ministerio de Salud y de hecho ya funcionan de fachada algunas dependencias del MINSA. De acuerdo con Miguel Mora, el director de 100% Noticias, él estima las pérdidas económicas de su canal en $5 millones, entre las que incluye equipos de televisión y vehículos con los que realizaban las coberturas. Solo el valor del inmueble de 100% Noticias, de la sede de 100% Noticias que todo el mundo conocimos, se estima un valor de $900.000. Posteriormente el gobierno también confiscó el plantel industrial del diario La Prensa, porque no solo fue La Prensa, el 13 de agosto de 2021. Los directivos de ese diario cifran en más de $20 millones las pérdidas de la confiscación al periódico, y digo más de 20 millones porque La Prensa, ese edificio,
no solo por el valor simbólico e histórico que guardaba, sino que los directivos de la prensa dicen que hay que calcular el lucro cesante que ellos están sufriendo desde 2018, es decir, las ganancias que han dejado de percibir como consecuencia de la persecución que han sufrido, los embargos aduaneros sobre los equipos que se hicieron durante 3 años y que obstaculizaron la liberación del papel y la tinta en ese episodio tan largo que nosotros conocimos, que los nicaragüenses conocimos. Otro empresario de medios de comunicación afectado de manera directa y grandemente ha sido Aníbal Toruño con Radio Darío. Aníbal Toruño no solo era propietario de Radio Darío, sino de otras emisoras en la ciudad de León. A Toruño no solo le confiscaron, digamos, su parte como empresario de medios de comunicación, sino que también le confiscaron más de 5 viviendas en León, que no solo pertenecían a él, sino pertenecían a sus familiares. En toda su operación mediática, de lo que tenía mediáticamente Toruño, él dice que él estima su pérdida en $1.086.148 al menos, que ahí se incluye Radio Darío y otro par de emisoras que su familia operaba en León. También ha sido confiscado otros medios locales como Radio Voz de perfil feminista. Ortega también se apropió de todas las cámaras empresariales aglutinadas en el Consejo Superior de la empresa privada, al gremio que le servía de mampara para vender su modelo de alianza y consenso. Lo aplastó por rebelarse y sumarse a las protestas cívicas tras la matanza iniciada en abril de 2018, que se cobró la vida de al menos 355 ciudadanos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso no es cierto. Ellos nos reprimen porque les gusta la violencia, porque les gusta atacar a los niños. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.